Saludos a todos. En esta oportunidad voy a presentar la información de las actividades que se deben entregar para obtener sus notas de cuarto periodo. La guía la voy a enviar por el modo para que la tengan presente. Voy a comenzar haciendo referencia a que se debe hacer una configuración en cuanto a márgenes. Esto lo deben hacer en Google Documentos. De igual manera, trabajar con Arial 12 y se debe trabajar también lo que es la justificación. Hay que ser muy reiterativo porque hay estudiantes que no saben presentar trabajos de manera organizada, no saben justificar, no saben configurar el interlineado, y es importante que ya en noveno vayamos generando trabajos de calidad. El tema de normatividad APA quedó por fuera de esta guía, no lo pudimos trabajar por falta de tiempo, cosa que lo voy a dejar simplemente a manera de información. La estructura del documento, recuerden que deben crear una portada, debe tener una introducción con respecto a la temática, en este caso hoja de cálculo, deben presentar las actividades planteadas dentro de la guía y las conclusiones a las que ustedes lleguen después de haber trabajado con la temática correspondiente. Entramos ya aquí con la información, con los conceptos, con la información básica que es importante que ustedes conozcan con relación a lo que son hojas de cálculo. Ya habíamos visualizado esto en clase, cómo podemos acceder, y habíamos dicho que íbamos a trabajar con hoja de cálculo de Google Documentos. Aquí hay una breve descripción de la pantalla. Recuerden que trabajamos con conceptos de celda, columna, rango y filas. Hay una información muy importante aquí, no la alcanzamos a visualizar en clase, pero es importante que la tengan presente, que la lean, la manera como vamos a estructurar las tablas, cómo vamos a presentar la información, cómo podemos insertar y eliminar filas y columnas dentro de una hoja de cálculo en la propuesta de Google Documentos, cómo vamos a subrayar las líneas o los bordes. De igual manera, si queremos aplicar algunos formatos estandarizados o queremos aplicar algunos formatos de manera manual. Toda esta información la vamos a aplicar en las actividades correspondientes, por eso es importante leerla y comprenderla. También el concepto de combinación de celda. Normalmente cuando trabajamos con hoja de cálculo es una de las funciones más utilizadas. Ya finalizando, aquí están las actividades. En la primera parte teníamos que resolver un rompecabezas y con la información presente dábamos respuesta a las preguntas del crucigrama. La actividad 2 hace referencia a crear un mapa conceptual con la información básica, con la información fundamental de lo que es hoja de cálculo. Lo podemos crear el mapa conceptual con CMap Tools, con Mindomo, o si ya no tienen estas herramientas, pueden trabajar con formas de Word. Por último, la actividad 3, habíamos planteado un ejercicio en el cual generábamos una tabla con los 4 servicios básicos: agua, energía, gas e internet, durante el año 2016. O sea que vamos a crear una hoja que tenga este rótulo 2016 y ahí vamos a consignar la información de los 4 servicios básicos. Si pueden lo sacan de su recibo, si no podemos inventar estos valores. En la parte 2 nos dice que debemos crear 2 hojas de cálculo adicionales. Esto para que conozcamos cómo agregar hojas al libro con el cual estamos trabajando, y les vamos a cambiar el nombre. En este caso le colocaremos a la hoja 2 2017 y a la hoja 3 2018. De esta manera tenemos 3 hojas de cálculo con diferentes nombres: 2016, 2017, 2018. Posteriormente, la tabla que creamos en 2016 la copiamos y la pegamos en 2017 y 2018. De esta manera, en cada una de las hojas tenemos una tabla con el consumo de los servicios. Vamos también a cambiar los valores para que se mire diferencia, y bueno, cuando vayamos a graficar se generen gráficos completamente diferentes. El tercer punto dice que a la hoja de 2016 no le vamos a aplicar ningún estilo, no vamos a cambiar colores, lo vamos a dejar tal cual está. En el caso de la hoja 2017 vamos a aplicar unos formatos o vamos a aplicar colores de manera manual. Toda esa información está en la guía, hay que revisarla. Y en la hoja 2018 vamos a crear una opción, o mejor dicho, vamos a permitir que la hoja de cálculo aplique un formato estandarizado. En esta parte, el cuarto punto hace referencia a la creación a manera de práctica de lo que es un horario de clases. Tengan en cuenta que el tamaño de las columnas ha sido modificado
el tamaño de las columnas es acá arriba y el tamaño de las filas también ha sido modificado. De igual manera, una tabla de asignaciones. Aquí hay unos conceptos de combinación de celdas. En este caso estamos combinando varias celdas en una sola. De igual manera aquí estamos combinando varias celdas en una sola. Eso es lo que nos permite alinear y de pronto justificar la información. Miren que este tiene un formato que está en un recuadro. En la parte interna se ha desaparecido el color blanco. Sí, bueno, aquí hay unas líneas, pero la idea es que se desaparezca y que quede el fondo completamente blanco. Y por último vamos a trabajar en esta factura. Esta factura es muy aplicable en contexto de pronto de tiendas o de almacenes. Entonces también tiene un fondo blanco. En esta parte sí se han resaltado las líneas y se han aplicado algunos colores. La idea es trabajar en la maquetación para que quede una factura muy parecida a esta. En el caso de novenos, para finalizar tenemos que visualizar algo de fórmulas. En el caso por ejemplo de la actividad número 3, en el punto número 1 habíamos creado una tabla con los servicios básicos y generábamos unas sumatorias para obtener cuánto se consumió durante el mes de enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre. De igual manera cuánto se pagó a lo largo del año. Son unas fórmulas sencillas que es importante las vayamos conociendo y es donde obtenemos el potencial de las hojas de cálculo. Aparte que podemos organizar la información en tablas, podemos aplicar fórmulas y podemos copiarlas en diferentes puntos, lo que nos permite facilitar el trabajo de cómputo. Esa es la idea. Y entonces en el caso nuestro ustedes van a desarrollar una propuesta que está enmarcada dentro de las posibilidades de la hoja de cálculo. Por ejemplo, podrían crear una propuesta para un inventario, un calendario, horarios, facturas, que hay un listado de posibilidades con las que ustedes pueden trabajar. El único requisito que se da es que se puedan aplicar fórmulas. Entonces, por ejemplo, de pronto en un calendario no apliquemos fórmula, entonces no vamos a hacer un calendario. Si vamos a hacer un horario de clases, es probable que tampoco apliquemos fórmulas. Entonces no vamos a trabajar en un horario de clases porque eso es más que todo el formato o el estilo de tabla que vamos a crear. Pero sí, por ejemplo, en un cotizador podemos crear una propuesta que al final nos arroje el valor, por ejemplo, de cotizar unos productos, una factura como lo visualizamos en la parte inferior, inventarios, por ejemplo, para mantener el conteo de productos que hay en una empresa, listado de CRM, haciendo referencia a cuántos usuarios hay, a cuántos usuarios han dado de alta. Bueno, hay diferentes funcionalidades que se pueden aplicar y mirar con cuál de ellas podemos jugar. Bueno, si tienen alguna duda con respecto a lo que hay que entregar, por favor búsquenme. Ya la siguiente semana, estamos a 30 de octubre, la siguiente semana estamos finalizando con estas actividades, se van a recibir y se obtendrán de ahí las notas correspondientes a cuarto periodo, así que por favor no nos quedemos sin presentar estos trabajos.